Quiero que vean este chart de todo lo que está pasando esta semana en su posición con cada signo en los planetas, porque de eso vamos a hablar, de eso se van a tratar de ahora en adelante los signos. Quiero que ustedes lo entiendan, quiero que ustedes lo analicen, quiero que ustedes lo canalicen y que quede claro exactamente en qué posición están de acuerdo a su signo y los planetas, con qué signos se están entrelazando. Un ejemplo, aquí tenemos a Libra, que está cerca de Sol esta semana. Hoy estuvo nada más ni menos que cerca de Sol, cerca de Marte. Ok, tenemos también a Virgo, que está cerca del Sol también, que es tremendo. Tenemos a Leo, ok, que está cerca de Venus. Tenemos a otro signo importantísimo en la parte superior derecha, es Tauro. Tauro está cerca de Júpiter y está cerca de Urano. Urano, perdón. eh, Aries no le va a ir muy bien esta semana. La astrología y la astronomía es tremendo, tremendo lo que pasa en cada planeta, en cada posición. Quiero que lo entiendan y bueno, empezamos ahora con todo lo que tengo para ustedes hoy. Bien, conectando con su lunes, con mucha energía, con muchas vibras positivas para todos. Aquí otra vez con ustedes, con muchísima vibración, ok, de la mejor vibración para que puedan, para poderles transmitirle algo que genere más entusiasmo, eh, eh, más fluidez en su semana. Creo que todos necesitamos eso. Les envío las mejores vibras. Espero que estén bien. Espero que estén ya prácticamente en sintonía con la semana que acaba de empezar y con todas las cosas que han pasado. Muchas cosas han pasado, muchas cosas van a seguir pasando. Estamos en una sintonía más concreta, donde las cosas están pase y pase y pase. Sabemos que para eso estamos aquí para despertar, estamos aquí para prevenir, estamos aquí para entender, clasificar cosas, clarificar cosas y en general entender que estamos en una línea de avance constante, porque no nos queremos quedar, ok, en la situación, en la posición en la que estamos. Queremos seguir avanzando, no importa su situación, no importa dónde estén. Vean el caso mío siempre, ok, una persona que jamás tuvo en sus manos una carta tarot, tuvo en sus manos una visión, eh, para hacerla para comercializarla. Realmente lo que estoy haciendo aquí al dar esto es una manera de comercializar, porque YouTube comercializa con mi canal, te da la oportunidad a nosotros de comercializar con el canal. Entonces, jamás en la vida había hecho nada así. Una persona que tiene un trabajo, una persona que tiene compañías, como quieran llamarle, pero tiene una trayectoria de otro tipo de cosas. Entonces, estamos haciendo que es un canal muy visto, que sigue poco a poco creciendo, y que yo creo que les debe decir a ustedes que nunca es tarde, nunca es tarde. Si una persona que jamás en su vida dio una predicción y está creciendo con esa fluidez, ustedes pueden hacerlo también. Nunca es tarde. Sigan con sus planes, sigan sincerícense con ustedes mismos, ¿ok? Y aprendan, ¿ok? Que todo tiene un proceso, que todo tiene una razón de ser, ¿ok? Y todo tiene un momento. ¿Okay? Entonces, sigan adelante y no se den por vencidos. Vamos a hablar un poquito sobre astrología en el contexto predictivo, en el contexto de astrología. Ya hemos hablado mucho de eso. Quiero decirles que decidí seguir con mi certificación, carrera, curso de astronomía. Me encanta mucho la astronomía, me encanta mucho lo que está pasando arriba, arriba de nuestra atmósfera, en lo que es la galaxia, qué pasa, qué sucede, y más allá, obviamente, el Milky Way, como le dicen, el infinito.
Y he aprendido muchísimo y llegué a la clase hoy, tomé la clase, estuve codificando mucho para algunos proyectos que tengo de software que me han pedido y entre eso tomé 2 horas de meditación, después tomé 2 horas de clase, fue un día muy ocupado, muy intenso, eh, mucho tiempo sentado, pero llegué a la conclusión de entrar en la parte de astrología en la época de la gente que entendía, okay, la astrología de otra manera. Okay. Galileo, Nostradamus, mucha gente que utilizó la astrología y que eran grandes matemáticos, que eran grandes científicos, que tenían un concepto diferente. Y creo que la astrología se ha ido totalmente deteriorando, la han manoseado, la han manipulado. La astrología no tiene nada que ver con cartas. Nada que ver con cartas. La astrología no tiene nada que ver con tarot. Un tarotista no es un astrólogo. Un astrólogo, para mí, los astrólogos que dicen que son astrólogos tampoco son astrólogos. Para mí, un astrólogo necesita entender exactamente qué está pasando con cada planeta. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Qué hay en el planeta? ¿Cuál es su atmósfera? ¿Cuál es su longitud? ¿Cuál es qué relación tiene con la Tierra? ¿A qué distancia está del Sol? ¿A qué distancia está de la Luna? Eso es astrología. Eso es lo que hacía la gente antes. Ahora lo están haciendo como para comercializar todo. ¿Ok? Decirles a la gente, te va a dar tu carta natal. Ok, eso no tiene ninguna complicación tampoco, pero eso es comercializar y obviamente yo creo que tiene mucho que ver, obviamente tiene mucho que ver la personalidad de la persona con los planetas. Creo en eso, por eso estoy aquí, pero no creo que sea todo. Entonces, para que un astrólogo sea completo, necesita entender, ok, qué es lo que pasa en cada planeta y necesita entender qué es lo que pasa en relación con la Tierra, el Sol, la Luna y el planeta de que están hablando, cosa que no lo tienen, no lo son, no lo saben. Entonces, hay una grieta muy grande, ¿ok? Que, eh, que si no la aclaran, ¿ok? Va a seguir apareciendo cualquier cantidad de gente diciendo que son astrólogos, ¿ok? Y lo otro también, que van a empezar a existir, ¿ok? Prácticamente programas televisivos en donde a cualquiera le van a decir el astrólogo y el astrólogo. Esos no son astrólogos. Una persona que de verdad es astróloga, ¿ok? Se entiende, para mí, personalmente, que es una persona que tiene un concepto de lo que es la astronomía, ¿ok? En su máxima expresión, porque la astronomía viene de la astrología. Pero bueno, es una cosa que quería mencionar nada más. Yo no creo eso, esa es mi manera de pensar. Eso es, cada quien puede pensar lo que quiera. Ustedes pueden también son libres de pensar lo que ustedes deseen. Pero es un punto muy importante porque mucha gente está pensando que un astrólogo, ¿ok? Que les va a leer su carta natal o que les va a decir qué va a pasar con su vida de acuerdo a los planetas, se desentiende totalmente de lo que está pasando, ¿ok? En una escala que tiene que ver, ¿ok? Con la densidad, ¿ok? La atmósfera, el clima del planeta con la Tierra y con el cuerpo, con la persona en su debida proporción, de acuerdo en el mes que nace, ¿ok? Y dónde estaba ese mes, en qué posición estaba el Sol, porque eso es lo que hacen. Entonces, en relación al mes o al signo, como le dicen. Hay muchísimas inconsistencias, la verdad. No estoy aquí para desprestigiar a nadie, obviamente, pero yo no he platicado con gente que ha tomado esos cursos y no saben absolutamente nada de lo que yo les estoy diciendo. Entonces, me interesaría saber más en proporción a qué está regida la astrología. ¿Lo estoy entendiendo o está dentro del curso que estoy tomando? No sabía. Cuando termine voy a ser astrólogo también. Ok, eso es algo que no estaba buscando, pero es una cosa de tiempo nada más. Ok, todos los caminos me llevan a lo mismo, ¿no? Entonces, no es nada de complicación. Ok, se entiende un poco más, ya lo estoy entendiendo y eso no me tomaría más que un día, la verdad. No tiene ninguna ciencia, pero sí creo que lo que más difícil es en cuanto a la parte astrológica para mí es entender, ok, los cuerpos celestiales, es entender las estrellas, entender los planetas, su localización y a qué distancia están de todo, de todo. Entonces, hoy les voy a hacer una lectura de signos, ok, mucho, en consecuencia, cómo está
¿ok? ¿Cómo están ustedes ahorita posicionados, ¿ok? Posicionados eh, en la galaxia, en el universo, como le quieran llamar. ¿Cómo está posicionado su mes, ok? Y cuáles son las diferencias. Quiero que entiendan esto. Va a ser una lectura de la más completa que he hecho. Entonces quiero que pongan atención y que entiendan qué es lo que está pasando. Porque cada planeta, en cada posicionamiento, esa es su posición de hoy. ¿Ok? Y eso prácticamente va a dictar cómo va a estar su semana. En eso creo. Eso es parte de la astrología también. Entonces es muy importante que al dar los signos entendamos eso. Cada vez que los dé voy a ponerlo y se empieza a hacer más interesante porque empezamos ya a añadir y a decodificar mitos. Y eso es algo que es súper importante. Entonces vamos a empezar rápidamente, ok, vamos a empezar rápidamente con el signo que está, o los dos signos que están muy cerca al sol el día de hoy, ok. Tienen la ventaja de que tengo todo el programa, ok, y ustedes también lo pueden ver. Creo que Google tiene para que ustedes lo vean. Tengo todo el programa para ver cada día en dónde están los planetas. Tengo telescopios, tengo todo tipo de cosas. Eso es un astrólogo que estudia el universo, que estudia los planetas y que entiende cuál es su relación. No una persona que anda con una tabla, ok, diciendo nada más qué pasa con los signos. Eso no es astrología, es astrología media tal vez, pero no es normalmente lo que estamos buscando. Vamos a empezar con el primer signo, Virgo. Virgo, estás en Mercurio, eso es una gran cosa. Estás muy cerca este día, esta semana, estás muy posicionado en Mercurio. Mercurio es un gran planeta, es un planeta que tiene una densidad de temperatura bárbara, o es muy caliente, es muy frío. Creo que al estar tan cerca de Mercurio vas a tener muchísimas ventajas esta semana. Vas a poder, viene información muy preciada, ok, que te va a ayudar a manejar una situación en la que estás lidiando, ok. Te va a llegar una respuesta excelente, va a ser una gran semana para ti. Vas a tener muchísima ayuda cósmica, ayuda universal, ayuda del universo para resolver lo que tienes que hacer. Te llega una respuesta, te llega un material que estabas esperando para resolver cosas que necesitabas resolver. Es una gran semana para ti. Tus números son el 511 y el 03. Estate cerca de Sagitario, tu color es el amarillo. Vamos ahora con el otro signo que está cerca del Sol. Ok, estás muy cerca del Sol, Libra. Tremendo. Libra, ¿qué pasa con Libra? Empiezas a conectar, ok, empiezas a conectar con tu espiritualidad esta semana. Te veo que vas a estar bastante seguro y segura de ti misma. Tu autoconfianza sube, ok, se eleva de una manera tremenda. Vas a estar muy conectada contigo misma, vas a estar muy atenta a lo que está pasando, vas a ver con una claridad total. Por eso estás esta semana al lado del sol. Vas a tener una claridad total, se te van a abrir los ojos en muchas cosas. Vas a poder entender conceptos que no estabas entendiendo, ok, vas a poder ver una oportunidad que se acerca a ti esta semana para que puedas mejorar tus finanzas. Es algo que estabas esperando una respuesta sobre algo para salir de algunas cosas que necesitabas pagar, ok, no llega en forma de dinero, llega en forma de claridad, llega en forma de visión, ya sea que sea un trabajo al que vas a ir, ya sea que sea una oportunidad de negocio, ya sea que sea una venta, lo que sea, pero llega. Vas a estar también con mucha claridad. Tu color es el naranja, tus números son el 311 y el 53, ok. Y estás cerca de Marte. De Marte vas a estar cerca en esta semana. Vamos ahora con otro signo que está muy cerca de la luna, Escorpión. Escorpión, ¿qué pasa? O Escorpio, ¿qué pasa contigo esta semana? Bueno, vas a poder distinguir, otra vez, claridad, vas a poder distinguir a una persona que se ha estado burlando de ti, ok, que te ha estado mintiendo y que te ha estado prácticamente diciendo, ok, que es un amigo tuyo, un allegado tuyo. No lo es. Esta semana lo descubres. Puede ser que sea un compañero de trabajo, puede ser que sea un empleado, puede ser que sea tu amigo, puede ser que sea tu cónyuge, puede ser que sea tu novio,
no sé, pero viene una claridad, ok, estás en luna, viene un despertar, ok, un despertar, puedes decirlo tal vez amargo, yo no lo llamaría así. Yo creo que todas las cosas en las que tienes que abrir los ojos a la hora que sea, en el día que sea, en la situación que sea, es positivo para tu eh, sanidad mental. Entonces vas a tener muchísimo equilibrio al salir de esto. Vas a poder ver que hay cosas que no te dijeron, vas a poder ver que hay cosas que se te ocultaron y vas a estar más tranquilo después de que pase todo esto. Aguanta, ok. Tu color es el gris y el blanco. Tus números son el 280 y el 88, ok. Y tu signo para poder estar en armonía, ok, va a ser Tauro. Busca Tauro, Libra, busca a Piscis. Se me olvidó decirte eso. Vamos ahora con Sagitario. Sagitario, vas a tener una semana de mucha actividad. Vas a tener una semana donde vas a ser absorbido, o te va a absorber bastante todo lo que está pasando. Veo que vas a tener eventos sociales, veo que vas a tener cosas que terminar en tu trabajo, un poquito de cosas fuera de control en cierta forma, nada del otro mundo en tu casa. Pero creo que vas a necesitar mucho equilibrio. Sal, mójate, mira las estrellas, mira el cielo, mira la luna, mira el sol, medita. Es una buena semana para que te tranquilices. No pasa nada, simplemente vas a estar un poquito alterada sobre las cosas que vienen. Tu color es el rojo, tu signo es el signo mío, Géminis. Trata de encontrar eso con Géminis, te puede dar esa dualidad de ellos, un poquito de resignación, de tranquilidad. Tus números son el 250 y el 07. Vamos ahora con Capricornio. Capricornio, vas a recibir una noticia sobre alguien que llega, que estás esperando, que llega a la distancia. Es una persona, ok, con la cual estabas contando desde hace mucho tiempo para que te ayudara en algo. No es una relación amorosa, es algo que con alguien que contabas, con alguien que te pedía, que pedías que te hiciera caso para algún proyecto, para algún dinero que necesitas, para algún documento que te tiene que traer. Una buena semana, espéralo porque llega. Tu color es el azul y el amarillo. Tu signo con el que tienes que estar cerca es Cáncer. Y tus números son 209 y el 99. Vamos con los signos, con el signo que sigue. Ok, vamos con Acuario. Acuario, estás en una gran semana para ti. Creo que ese va a ser el mejor signo esta vez de todos. Estás en Luna y estás en Plutón. Estás muy cerca. Ustedes van a ver, ok, el chat que les puse al principio, ok, sobre cómo están los signos, ok, cómo están los planetas. Véanlo para que más o menos vean su signo y vean los planetas. Es una cuestión astrológica y astronómica. Entonces es muy importante que cada vez que yo ponga los signos, ese chat aparezca para que ustedes vean. Ok, vean las líneas, en con qué signo pueden estar ustedes compatibles. Son muchas cosas que les van a decir si ven el canal con cuidado y si ven ese chart, ese diagrama con tiempo. Estás en Luna y en Plutón, son signos excelentes. Plutón está en Luna, está muy cerca de la Luna, ya habíamos hablado de eso en la clase de astronomía que dijimos la vez pasada. ¿Qué pasa? Pasan muchas cosas, vas a estar bastante ya esta semana. Viene una recompensa muy buena, ok, en cuanto a tus finanzas. Número uno, vas a tener una recompensa monetaria buena, vas a estar con una tranquilidad tremenda en tu casa, en tu hogar. Vienen noticias muy buenas. Viene sanación sobre alguna relación, algún contratiempo, algún desequilibrio, algún malentendido que tuviste con alguien. Es una excelente semana para ti, quiero decirte eso. Vas a estar en Luna y en Plutón, tus colores son el morado y el blanco, tu signo compatible es Leo. Busca el número 99 y el 109. Búscalos, son unos buenos signos para ti. Vamos ahora con Piscis, otro excelente signo esta semana. Veo que vas a estar con Saturno y Neptuno, ¿ok? Están cerca esos dos planetas de tu signo. Son excelentes planetas, ¿ok? Tienes una tremenda ventaja con Neptuno. Quiere decir que vas a estar prácticamente yendo con la corriente necesaria. Neptuno es el país de agua, el rey Neptuno. Sabemos
Sabemos de qué estamos hablando cuando decimos Neptuno, todo el mundo lo sabe. Vas a estar prácticamente una guía tremenda. Vas a estar con una corriente muy fluida, me encanta. Vas a ser recompensada, viene una promoción, viene algún documento que estabas esperando, viene algún tipo de reconocimiento de alguien que te llama mucho la atención. Saturno, estás en Saturno, tienes el anillo del triunfo, ¿ok? Lo que representa Saturno por milenios, ¿ok? Vas a estar prácticamente guiada y vas a estar recompensada. Tu color es el negro y el verde, ¿ok? O colores, tus números 401 y 111. Busca esos números, alíñate con Cáncer. Vamos ahora con Aries. Aries, vas a estar prácticamente herida, vas a estar en una situación con la moral baja, ok, vas a tener una semana un poquito hiriente, vas a llegar, te va a llegar más una noticia, otra mala noticia. Veo que tuviste una mala noticia, va a llegar otra mala noticia sobre algo. Veo que tiene mucho que ver con tu economía, ¿ok? Veo que tiene mucho que ver con tus finanzas. Sal a darte un baño de lluvia, sal a caminar descalza en el pasto, darte un baño de sal, ¿ok? En tu tina, ¿ok? Mete tus pies en agua con sal, quítate toda esa mala energía que tienes. Es muy importante que lo hagas, es muy importante que saques toda esa mala energía, todo ese karma negativo de tu vida. Usa colores llamativos, amarillo y rojo te convienen. Estate cerca del signo Libra. Tus números son 70 y el 107. Vamos ahora con Tauro. Otra excelente semana para Tauro. Vas a estar muy cerca de Urano y Júpiter, ¿ok? Son unos excelentes planetas. Está cerca ya de ellos. Tus números son el 411 y el 07. Alíñate con Escorpión. ¿Qué pasa con Tauro? Creo y veo, ok, que vas a tener una noticia grandiosa sobre un proyecto que estabas emprendiendo, algo que estabas prácticamente por terminar, algo que querías que se consagrara, que seguías que se terminara. Puede ser la venta de algo, puede ser puede ser una promoción, puede ser el inicio de un negocio. Veo que tiene que ver algo con tus finanzas. Es un buen momento, estás muy cerca de Júpiter, va a ser un inicio tremendo. Si estás planeando hacer un proyecto, hazlo ya, Tauro, hazlo en esta semana. Esta es la semana en donde es make it or break it, como decimos en inglés, que lo haces o lo deshaces. Tienes que hacerlo porque esta semana es tu semana. Tienes un proyecto, empiézalo, termínalo, no lo dejes a medias. Esta es la semana en la que tienes que hacer eso. Vamos ahora con mi signo Géminis. Géminis, vas a estar en una situación otra vez con esa dualidad, un poquito indecisa, un poquito insegura, un poquito manipulada. Veo que hay una persona que te está manipulando, no te dejes manipular de esa persona, suelta a esa persona, haz que todo siga como tiene que ir, fluye. No caigas en esa dualidad que a veces puede ser negativa para nuestro signo. Sigue adelante, sigue fuerte. Tus números son 808 y el 118. Tu signo compatible Sagitario, usa el color café. Vamos ahora con Cáncer. Cáncer, viene una noticia muy buena, ¿ok? Sobre un familiar amigo que tuvo un contratiempo, tuvo un accidente, tuvo una enfermedad. Van a venir buenas noticias para ti. Esa persona está en vías de sanación, está en vías de recuperación, que eso es muy bueno. Vas a estar tranquila, vas a estar gozando de esa noticia, ok. Es algo que estabas esperando, es algo que te tenía preocupada. Viene esa noticia. Por otro lado, viene otra, o es eso, o viene un mensaje de alguien o de algo que estabas esperando, en donde tal vez estabas nerviosa por un malentendido que hubo con algo que hablaron de ti, por algo que te inculparon. Viene una buena noticia donde prácticamente desenreda un quilombo que había, ya sea con alguien enfermo, ya sea con algo que tiene que ver con tu reputación. Estate tranquila, se soluciona todo. Acércate con Capricornio. Tus números son 210 y 016 y tu color es el rosado.
Vamos ahora con Leo. Estás en Venus. Venus, la reina Venus. Es una excelente, excelente semana para ti. Tiempo de coronación, tiempo de recompensa. Viene una recompensa para ti esta semana. Vas a tener muchísima, muchísima fuerza de algo que se te va a dar. Viene alguien a reconocerte un proyecto, a reconocerte una labor, a reconocerte un gesto de algo que hiciste. Eso es algo muy bueno porque veo que te va a inflar bastante, te va a ayudar mucho a tu autoestima. Estate cerca de Acuario, tus números son el 612 y el 06, tu color es el blanco. Espero hayan disfrutado esta sección. Estamos poniéndonos más fuertes con los horóscopos, estamos entendiendo más, desglosando más todo, mucho más rápido, mucho más efectivo, más conciso, más preciso. Y de eso se trata este canal, de que todos crezcamos y que podamos afiliarnos más, ¿ok? En las cosas que nos interesan, en nuestra abundancia, en nuestra sanación, en nuestra salud, en nuestras relaciones personales. Creo que eso es muy importante. Si ustedes están interesados en tener una consulta astrológica, ok, médica, que es algo en lo que estaba viendo, obviamente me especializo por mi perfil médico. Creo que les va a servir mucho si ustedes saben de alguien que o están en una situación de sanación, ok, por cuestiones de salud. Obviamente la astronomía y la astrología tienen mucho que ver con el cuerpo humano, es algo que conozco muy bien. Es algo que está relacionado con los planetas, es algo en lo que los puedo ayudar bastante. Si están interesados en una sesión de numerología, pueden hacerlo también. Las dos sesiones son por $150, ok, US dollars, en cualquier parte del mundo donde estén, ya no hay diferencia. Si están en Latinoamérica o en Estados Unidos, es exactamente lo mismo. Cualquiera de las dos cosas son cosas diferentes. Podemos hablar, ese es el principio, hablar, ok, y los pagos se hacen por tarjeta de crédito o Western Union. Vamos rápidamente a hablar un poco sobre las cosas que están pasando, qué es lo que está sucediendo en el mundo. Bueno, estamos ahora prácticamente en una etapa ya de post, ok, lo que pasa después de las cosas que hemos hablado. Vamos a empezar con el primer país, México. México está en una gran oportunidad, ok, de consagrarse como uno de los países, yo no voy a decir potencia porque van a tener problemas con su peso, ya lo dije, van a tener muchísimos problemas y problemas serios, pero pueden consagrarse como una de los países más poderosos, ok, a nivel de manufacturación, a nivel militar, ok, y ahorita les voy a explicar por qué también, y a nivel de productividad, en cierta forma. ¿Por qué? Está en una situación en donde tiene que aprovechar este trimestre. Voy a darle 3 meses a México, ok, para dialogar con Rusia, ok, y hacer que los rusos finalmente se establezcan en México, si eso es lo que ellos quieren. Eso es bueno, eso es malo. Yo no estoy pensando en lo que sea bueno para Estados Unidos, ni en lo que sea bueno para mí. Estoy pensando en lo que sea bueno para México, ok, en cierta forma. Yo creo que esa relación, ok, con los rusos, pero le quieran ver, nadie es santo, no, aquí no somos santos y tampoco los rusos son santos y tampoco los chinos son santos, ningún imperio es santo. Van a tener la oportunidad de tener un tipo de protección, los rusos también, veo que están muy dispersos los rusos, están perdiendo esa guerra, realmente es lo que está pasando, ya casi viene un bombazo final. Y ese es el momento en el que los rusos tienen que decir, entramos a México, ponemos una base militar en México, vamos a necesitar de México para que los americanos nos dejen tranquilos y podamos dispersarnos un poco o podamos comprar tiempo para reagruparnos. Si no hacen eso los rusos y si México no los invita a hacer eso, va a ser un gran problema. ¿Lo veo? Sí lo veo. Veo que los rusos van a estar metidos en México y veo que va a ser muy complicado para Estados Unidos volver a tomar ese país. Veo que ese país se va a volcar completamente con Rusia. Tanto AMLO como Claudia Sheinbaum van a buscar la ayuda de los rusos, se van a meter ahí, no se van a meter como Venezuela. México no es Venezuela, es un animal totalmente diferente. México no es Argentina tampoco.
Es un país muy poderoso, es un país con un borde, con una frontera muy peligrosa, muy importante, en donde todo el mundo la quiere. Creo que AMLO va a venderles mucho esa idea a los rusos, o ya se las vendió. Quieren establecerse en México. ¿Qué veo a futuro con México? Sigo viendo lo mismo, una especie de socialismo, comunismo, ya hablamos de eso. Predicción cumplida, están ya enseñando a los niños lo que es el comunismo. Los rusos se van a meter a México y los rusos van a comandar ese país junto con los mexicanos, el crimen organizado y todo. La mafia rusa obviamente es la que está en Rusia, entonces para ellos no es nada del otro mundo. Van a adaptarse muy bien a los mexicanos y van a tener a los americanos en jaque si eso pasa, independientemente de lo que pase con lo que pase con Ucrania. Yo creo que van a tener una respuesta, ¿ok? Una respuesta a todo lo que querían tener con el tema de la militarización de Rusia llegando a México prácticamente, ¿ok? Y darles inteligencia militar a los mexicanos también en cierta forma y abre una planta nuclear en Tijuana o en Juárez. Veo que eso va a pasar tarde que temprano. Los rusos toman control de México y van a tener a los americanos en jaque. Se viene un nuevo orden mundial. Eso es lo que va a terminar pasando. Ya está por venir. No estoy diciendo que va a haber una tercera guerra mundial. Todavía no estoy diciendo que va a pasar eso. Lo único que estoy diciendo es de que los americanos, los estadounidenses van a tener un gran problema y se viene una sorpresa que ustedes se van a acordar y van a decir, lo vi solamente con José. Pasa eso. Esténse pendientes de esto que viene con México. Vamos a pasar al segundo país, Venezuela. Venezuela va a sufrir un atentado finalmente Maduro. Yo creo que en el 2024 o antes Maduro muere. Lo van a terminar asesinando. Maduro no pasa a 2024. Maduro no sé si pasa el 2023. Vienen elecciones. Creo que en ese momento es en el momento en el que el plan de asesinarlo, el plan de terminar con ese tipo empieza a levantarse, empieza a funcionar. Y ahí es a donde todo empieza a mutar. Ok, va a ser una cuestión mutante en donde ya saben, ya hay gente en la cúpula militar que lo quiere matar. Ok, están esperando la elección. Yo no creo que esta señora que va a Machado, creo que es apellida, no me acuerdo su apellido, vaya a hacer nada. El problema con Venezuela no va a venir de una elección. Ese señor agarra la elección y la usa como papel de baño, como papel higiénico. Eso no es nada. Pueden usar esa elección para empezar a hacer, para empezar a dar ese golpe final y asesinar a Maduro, de una manera en la que se lo quiten de encima, puede que usen a esta señora para que entre. Yo no veo eso. Yo veo que va a ser una persona de la cúpula militar que entra y que toma control y después sistemáticamente los convencen para que pongan a otra persona. Pero Maduro va a ser asesinado, o va a ser exiliado. Una de las dos cosas. No pasa del 2024. Ya estamos hablando del post que viene después. Vamos con el otro país que estamos viendo. El tercer país que estoy viendo es Argentina. Argentina se reestructura. Quiero decirles que esta señora va a meter a la cárcel a medio mundo. Es lo primero que va a llegar a hacer. Va a encerrar a medio mundo. Va a meter a la cárcel a mucha gente. Se acaba el crimen organizado en Argentina en una buena parte. Una persona que se va a volver loca con eso. Va a hacer una cárcel, como dijo. Va a meter a mucha gente a la cárcel. Va a ser un país mucho más tranquilo, va a haber una seguridad tremenda, refuerza el aparato militar en Argentina como nunca se ha visto, le va a dar mucha fuerza a los militares van a volver a surgir en Argentina, van a tener mucho poder los militares en Argentina a partir de que esta señora se va. Creo que el que le sigue va a hacer lo mismo, y va a haber mucha gente en la cárcel, como ustedes no se imaginan. Prepárense, porque va a ser una cosa como happy hour, como entrar a un bar y a tomarse un trago. Va a estar entre gente a la cárcel, y la única diferencia con el happy hour es que no van a salir de ahí tan fácil. Creo que la primera persona que entra es esta señora Cristina. Deberá dejarse de locuras, de estar abriendo TikToks y estar haciendo estupidez y media y salirse de Argentina ya. Si aprecia su vida y si quiere su libertad. Porque no nada más es el exilio que le van a tratar los norteamericanos que van a tratar de agarrarla. Patricia Bullrich va a ir con todo con esa señora, la va a encerrar
esa es su prioridad y creo que Massa va a tener algunas cosas que ver y desgraciadamente, no quería hablar más, pero desgraciadamente Javier Milei va a tener también algo que ver en eso. Esta señora Patricia Bullrich acaba de ver algo que este Milei hizo. Yo no creo que Javier sea una persona con mala intención. Yo creo que Javier tiene una energía tremenda, tiene una locura en la cabeza y desgraciadamente va a caer en la casta que tanto dijo que no le interesaba porque están tratando de comprarlo. Bullrich ya se dio cuenta. Va a ir por él también, lo va a inculpar de algunas cosas. Estoy diciendo que lo va a meter a la cárcel. Es muy probable que también salga algo con Javier y termine también inculpado. Patricia Bullrich va a ser una especie de dictadura en Argentina, en cierta forma, quiero que lo entiendan. No crean que va a ser una persona que va a llegar allá a estar dormida o tomando, va a tener sus momentos, obviamente. Yo creo que en la parte económica va a dejar a la gente que sabe actuar y se va a dedicar a la parte judicial, que es lo mejor que sabe hacer, y va a ser un verdadero destrozo con los políticos, con los sindicalistas. Mucha gente va a la cárcel, ustedes no tienen una idea de lo que viene en Argentina, y el último país, Estados Unidos, viene una revolución industrial tremenda en los Estados Unidos, están automatizando todo, viene un problema terrible con los trabajos. La inteligencia artificial está reemplazando muchos trabajos, la gente está cortándole horas, están perdiendo trabajos, viene una locura en Estados Unidos con eso. Va a ser muy complicado que se puedan reponer de todo lo que está pasando. Yo creo que Estados Unidos no va a sobrevivir y viene un colapso económico tremendo, porque la gente va a decir, ¿qué está pasando? Ya está pasando ese colapso, la gente no tiene trabajo. Perdón, les han cortado muchísimo de lo que tenían antes y están automatizando todo. Ok, va a ser una pérdida gradual de empleos. Ya mucha gente está en huelga, ya no sé si sepan que la parte automotriz está en huelga, no necesariamente por la inteligencia artificial, pero es parte por la inteligencia artificial. Los sueldos no son los mismos, las horas no son las mismas, viene una revolución industrial tremenda en los Estados Unidos, en donde va a aparecer una locura en las protestas, en lo que viene. Empieza la inteligencia artificial a tomar control de Estados Unidos, ya lo está tomando y por allí va todo. Vamos a ver qué sucede. Quería dejarles saber el post de algunas cosas que ya hablamos. ¿Qué pasa después de que Bullrich gana? ¿Qué pasa después de que esta Claudia Sheinbaum gana? ¿Qué pasa después de que este otro loco de fake Putin y Medvedev pierden en Ucrania? ¿Qué pasa con Venezuela? Son cosas que son claves y creo que son importantes saberlas, son importantes entenderlas, ¿ok? Y ver que todo se empieza a modificar, ¿ok? De acuerdo a lo que viene. Y vamos a ver qué sucede. Yo creo que vienen cosas interesantes. Veo que vienen asesinatos de periodistas, ok, también en Argentina y en México. Va a haber una cuestión. En Argentina se vienen asesinatos, quiero que lo sepan, ok, de gente conocida. Algunos son políticos. Tal vez veo que es gente conocida, o son políticos o son periodistas. Igual en México asesinan a un periodista, dentro de poco va a haber un asesinato de periodistas, y sí, lo dije de Argentina, lo vengo diciendo desde hace tiempo, que va a haber algo también con periodistas. Vienen cosas, vienen cambios latentes en esos países. Rápidamente quiero decirles también que empiezan a haber otra vez inundaciones en Argentina horribles. Regresan inundaciones también en México, ok, muchas inundaciones. Ya había dicho que vienen apagones terribles en Venezuela y un desastre ecológico ya está pasando. Eso fue una predicción cumplida que se les dijo. Y bueno, vienen situaciones de ese tipo. Viene una sequía en verano también para Argentina, ok, que va a ser muy fuerte, pero veo que empiezan otra vez las inundaciones y México está a la espera de un temblor que va a ser destructivo totalmente, pase cuando pase. Quería darles esta información, espero les haya servido, espero les haya gustado el video. Vamos a seguir en contacto, vamos a seguir esperando, ok, qué sucede, ok, en la parte final del proceso electoral argentino, que ya casi termina, con muchos problemas. Va a terminar eso, va a ser un mes muy complicado, un mes de devaluación, un mes de
falta de alimentos, un mes de aumentos, ok, un mes de locuras de parte de Javier y de parte de Sergio. Van a estar en una locura los dos terribles, ustedes se van a dar cuenta. Parece que los van a parece que los van a volver locos a los dos. Entonces empiecen a poner atención a todo lo que pasa. Vamos a ver qué sucede. Muchas gracias por estar aquí. No se les olvide buscarme en Instagram. Si ustedes quieren seguirme, es José Fitzon Microblog. Espero estén bien. Espero que disfruten de su noche. Espero les hayan servido los signos y espero estemos en contacto con más de lo que pasa o lo que va a pasar en nuestras vidas, en nuestro entorno, ¿ok? Social, político, comercial, financiero, de finanzas de todo tipo. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por seguirme, muchas gracias por todo lo que han apoyado a este canal, ¿ok? Estamos cerca de los 30,000 suscriptores, nos faltan 5,000, yo creo que vamos a llegar a 30,000 fácil terminando este año y vamos a seguir el trayecto conforme estén pasando las cosas que tienen que pasar. Los quiero mucho, José.